Hola, bienvenidos a la solución del problema 15.213 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beer and Johnston, la novena edición, la parte dinámica. Y ese es un problema que es la secuela del 204, que voy a dejar el link por aquí o por aquí a algún lado, va a aparecer para que lo chequeen, donde en ese problema nos piden calcular la velocidad en el 204 de este collarín A. En ese caso, como está la figura representada, la varilla AB que conecta al collarín este en A y al disco este que está acá, se utilizaban rótulas, ¿sí? Como elementos de interconexión entre ellos. Por lo tanto, uno de los problemas que aparecían allí era que no podía calcular, por ejemplo, entre otras cosas, la velocidad angular de esta varilla. O sea, si pudimos calcular lo que es la velocidad lineal del punto A, que era lo que nos pedían, pero era imposible calcular la velocidad angular de esta varilla, porque cuando se formulaba la ecuación de la velocidad de un punto, de un cuerpo en movimiento general en el espacio, nos daba un sistema de ecuaciones que tenía 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Un sistema totalmente desbalanceado. No podíamos hacer nada. Sin embargo, existían condiciones que te decían, mira, a pesar de que el sistema esté desbalanceado, es posible que consigas la solución, por ejemplo, en el caso de la velocidad del collarín, si solo si conoces cómo se dirige este cuerpo que está acá, el cuerpo en A, el collarín en A, y otras cositas más que sucedían allí, ¿no? Entonces, como resumen de ese problema 204, vayan y chequenlo porque está bastante completo. Una de las cosas que aparecía era que cuando se postulaba este sistema de ecuaciones en forma de matrices, la determinante principal o la matriz principal de ese sistema de ecuaciones tenía una determinante igual a cero, lo que lo hacía singular, y lo que presuponía dos casos. El primero era que el sistema no tenía ningún tipo de soluciones de solución, perdón, y el segundo caso era de que existían un número infinito de soluciones. Entonces, en el problema 204 era lo segundo, existía un número infinito de soluciones y fuimos paso por paso, cómo resolver ese sistema de ecuaciones desbalanceado y todo lo demás. Ahora, no se pudo en ese problema 204 conocer el valor de las velocidades angulares o de las componentes de la velocidad angular de la varilla, que era muy importante, por eso les pido por favor que revisen ese problema, porque, como lo mencioné al principio, la unión entre el collarín y la varilla y el disco era una rótula, que es un tipo de conexión o de restricción de movimiento, suena como contraintuitivo, pero es así, que permite el mayor grado de libertad en la interconexión entre dos cuerpos en el espacio. Permite 3 grados de libertad, 3 rotaciones. ¿Sí? Ahora, en el problema 15.213, que es este que tenemos acá, dice, en el problema 15.204, la unión de rótula entre varilla y el collarín se reemplaza, y aquí está el detalle, se reemplaza por la horquilla mostrada, esta que está acá. Determine otra vez la velocidad de la angular de la varilla y la velocidad del collarín A. Es decir, vamos con este nuevo dato tratar de calcular la velocidad angular de la varilla y de hecho el calcular la velocidad del collarín A es como que una manera de corroborar de que lo que hicimos en el problema 204 está correcto. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo cambio a esta rótula por una horquilla como tal, como sistema de unión entre dos cuerpos? Bueno, resulta ser que la horquilla, como tal, me va a permitir, entre la horquilla y el collarín, o sea, entre el contacto que existe entre este individuo, este señor, este amigo, y el collarín que está acá, va a existir un solo grado de libertad. Es decir, pasó de 3 grados de libertad que pueden existir en el contacto entre, utilizando una rótula, y a 1 grado de libertad, que es la rotación del collarín alrededor de este eje que está acá. De hecho, voy a dibujar ese a ese eje. Es como que desde acá, así. O sea, el collarín puede rotar alrededor de este eje que está acá. Así. Puede hacer esto que está aquí, irse para arriba e irse para abajo. ¿Sí? Eso es lo único que va a poder hacer ahí. No puede rotar alrededor de su propio eje y no puede rotar alrededor de ningún tipo de otro eje que no sea este que está acá. ¿Sí? Lo que sucede entonces es que la unión horquilla-collarín, vamos a confundir los términos anteriormente, genera una cosa que se llama restricción geométrica. Y el motivo por el cual no podíamos resolver este sistema que está acá era porque habían 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Pero ahora, si yo introduzco una ecuación de restricción geométrica, que en definitiva es una simple ecuación escalar, entonces eso me va a ayudar a completar, a balancear este sistema de ecuaciones y poder encontrar los valores de omega sub x, omega sub y y omega sub z. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿cómo planteamos esta ecuación de restricción geométrica cuando estamos utilizando esta horquilla? Bueno, lo que va a suceder acá es que
yo tengo que analizar qué tipo de movimientos me permite este conjuntico que está acá, horquilla collarín, ¿sí? O sea, qué le permite a la barra, qué tipo de movimientos de rotación en este caso, le permite a la barra el tener un collarín unido con una horquilla, ¿sí? Entonces, lo cierto del caso es que si yo analizo esto desde este punto de vista, o sea, viendo esto que está acá, yo sé que la barra AB va a poder girar en torno al eje Y. O sea, eso es un eje de rotación de la barra, porque el collarín permite rotar, vamos a ponerlo así, rotar alrededor de ese eje. Esa es la idea del collarín. ¿Y qué más? Entonces lo voy a aventar acá con rojo. ¿Sí? Es decir, él puede rotar alrededor de este eje, que está acá. Bien. También va a poder rotar alrededor de un eje perpendicular a ese eje J que coincide con este pedacito del collarín, es decir, que se alinee con este eje. Claro, en este caso, cuando la barra B está en este punto, este eje de rotación propio entre el collarín y la horquilla está un poquito movido hacia acá, o sea, no se alinea con este eje, sino está un poquito movido hacia acá. Pero sin embargo, esa va a ser la segunda posibilidad de rotación de ese sistema horquilla-collarín. ¿Sí? Es decir, sería como que un eje más o menos así. Porque aquí suponemos que viene el collarín y viene de esta manera, aquí está así. ¿Sí? Entonces esto está alineado con ese ejecito que está allí. Con ese eje como que interno de la horquilla, perdón. Sigo confundiendo entre collarín y horquilla, me disculpan esa parte. ¿Sí? Ahora, el tercer eje de rotación, porque si yo trabajo en valores de 3 ejes perpendiculares para describir el movimiento de rotación de esa varilla, o sea, aquí los describí diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a escribir el movimiento de rotación de la varilla en función de los ejes de mi sistema de referencia cartesiano y J y K. Ahora, estos vectores rojos que estoy yo dibujando allí es como que otro sistema de referencia particular a los movimientos que se permiten al tener una unión horquilla-collarín. ¿Sí? El otro eje donde yo pudiese analizar el movimiento de esa varilla B va a ser un eje que viene así, que es perpendicular. Voy a llamarles nombre acá, voy a decirle un nombrecito. Es decir, vamos a llamar a este eje E1, a este eje E2 y a este eje E3. ¿Sí? Son vectores unitarios en este caso. El vector E1 es el que te permite el collarín, y la rotación alrededor del collarín te produce el vector E1, perdón. El vector E2 es debido al movimiento propio que tiene interno entre el collarín y la horquilla, te produce este vector E2. Y un vector perpendicular a esos dos es ese vector E3. Que ese vector E3 coincide, y lo voy a escribir acá, con, si yo hago esto que está aquí de esta manera, algo así, coincide como que es un vector de posición que va desde A hasta ese puntico, que voy a llamar E. ¿Sí? Esto puede estar descrito por un vector de posición desde E sub A, es decir, como yo desde A hasta E. Es decir, que ese vector como tal cae en un plano bien conocido para nosotros, que es en un plano paralelo al XZ, y que la restricción geométrica que va a suceder aquí es que si la barra se puede rotar alrededor de este eje y alrededor de este eje, pero no puede rotar alrededor de este eje, entonces eso quiere decir que el vector, vamos a llamarlo así, el producto escalar, producto punto, entre la velocidad angular de la barra y ese vector E3, que es un vector unitario, pero lo puedo representar o lo puedo conocer como el vector de posición E con respecto de A, estoy haciendo un cambio allí, esto tiene que ser igual a 0. Es decir, la proyección de la velocidad angular de la varilla AB sobre ese vector que va desde A hasta E tiene que ser igual a 0, porque no existe rotación allí. Eso es lo que quiere decir. Existe rotación en el eje vertical, existe rotación en ese otro eje que lo dibujé como E2, ¿sí? Pero no existe rotación alrededor de ese eje E3, que lo voy a representar no como vector unitario, sino como un vector de posición entre A y E. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, este producto punto, me va a dar una ecuación escalar. Y esa ecuación escalar va a ser la restricción geométrica o la cuarta ecuación que voy a necesitar para ponerla aquí abajo y resolver este sistema de ecuaciones. Y ahí voy a poder encontrar cuánto vale omega sub x, omega sub y omega sub z. Y aparte voy a poder encontrar cuánto vale b sub a. Como para corroborar, ¿no? Lo que se hizo en el problema 2.04. Entonces,
vamos, todo este preámbulo tan largo es para explicar que si a usted se le presenta el caso de tratar de buscar la restricción geométrica que produce una horquilla, entonces esta es la manera de hacerlo. Y déjeme decirle que este caso es más común de lo que ustedes pueden creer a nivel de este tipo de problemas. Siempre se sigue repitiendo. Entonces, vamos a hacerlo. Lo primero que voy a hacer acá es buscar cuánto vale el vector de posición de E con respecto de A. Es decir, como me voy yo desde A hasta E. Recuerden que se escribe, se escribe al contrario. Entonces, tengo acá que el vector de posición de E con respecto de A es, y yo me voy a una distancia acá y una distancia acá. Y eso va a ser, entonces, esto está en pulgadas. Las unidades no hay que hacer ningún tipo de cambio de unidades acá. Las velocidades lineales me van a dar en pulgadas por segundo. Las velocidades angulares me van a dar en radianes sobre segundos. Entonces, no voy a omitir las unidades en cada una de estas ecuaciones, porque todo está bellísimo, perfecto. No hay que cambiar nada aquí, ¿sí? Entonces tenemos, para yo irme desde A hasta E, desde A hasta E, sí, tengo que irme una distancia que es 25i más 8j, 8k, perdón. Eso es, me vengo para acá, pum, 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 y después esto es en i y luego este pedacito en k, ¿sí? Y sé también que la velocidad angular yo la había definido como un vector que tiene tres componentes, que son las componentes, las proyecciones de esa velocidad angular en los ejes y, j, k, bajo este esquema, omega xi más omega yj más omega zk. Perfecto. Vamos a hacer entonces ese producto vectorial. Tengo acá que va a ser, picando esto, espacio acá, omega xi más omega yj más omega zk y punto el vector de posición 25i más 8k. ¿A qué es igual a esto? Bueno, esto es igual a 0, ¿sí? Pero recordemos que el producto vectorial no es más que multiplicar y sumar. O sea, es la suma de la multiplicación de las componentes que son paralelas. Es decir, esta componente que está acá en i es paralela a esta componente que está acá en i. Esta no va para el baile porque no tiene ninguna componente similar acá. Entonces, esta que está acá se multiplica con esta que está acá. En definitiva, sería 25 omega x más 8 omega z, y eso es igual a 0. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es buscar poner una ecuación, un parámetro, una componente en función de la otra. Porque esa va a ser mi primera ecuación, o lo voy a tomar como mi primera ecuación escalar, y luego estas dos que están acá, o estas tres que están acá, perdón, esta va a ser mi segunda ecuación, mi tercera y mi cuarta ecuación. ¿Cómo es eso? Bueno, vemos aquí. Voy a decir que omega sub z va a ser igual a menos 25 sobre 8 omega sub x. Mira, ¿ves? Lo que hice fue despejar, pasar esto hacia un lado y luego el 8 hacia abajo, o como quieran hacerlo. Simplemente despejé omega sub z y la puse en función de omega sub x. Y esta va a ser mi primera ecuación. Porque abrimos el problema con el tema de la restricción geométrica de esto. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora sencillamente es un juego de buscar dónde meto esto, cómo combino las ecuaciones que tengo a mano para buscar los valores correspondientes. Entonces, veamos lo siguiente. Si yo sustituyo la ecuación número 1 en la ecuación número 2, me va a quedar una ecuación en función de omega y y omega x. Y mira que aquí tengo una ecuación en función de omega y y omega x. Entonces, esta es una de las tantas maneras de poder resolver este sistema de ecuaciones. Podríamos hacerlo también de manera diferente, hacer una cosa más elaborada, ¿no? Pero vamos a hacerlo a pie. ¿Sí? Vámonos a pie con esta resolución. ¿Qué significa esto? Entonces, voy a escribir acá. Si me da espacio, ¿no? Todo esto, sustituyendo 1 en 2 aquí. Sustituyendo 1 en 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Colorcito verde. Vamos a empezar acá. Que menos 24 va a ser igual aquí a menos 8 omega sub y por, perdón, menos 20 que multiplica ¿a quién? A menos 25 sobre 8 omega sub x. ¿Por qué? Porque omega sub z, este caballero, está definido acá en términos de omega sub x. ¿Sí? ¿Qué me queda aquí? Que menos 24, vamos a hacerla, va a ser igual aquí a menos 8 omega sub y. Menos por menos me da más. Acá. Entonces, ¿cuánto es ese término? 20 por 25 entre 8. Por eso me traje la calculadora para acá. Y estoy, la calculadora. ¿Cuánto es entonces? 20 por 25 entre 8.
Y eso me da 62.5. ¿Se ve bien? Sí, se ve. El problema pasado que utiliza calculadora, sí, aparecían muy chiquiticos los números. Entonces veamos. 62, acá, 62.5 omega sub x. Ahora, yo de la ecuación 3 puedo despejar cuánto vale, por ejemplo, omega x. Es decir, escribir acá, de la ecuación 3, 4, perdón, no 3, 4, que esa es la última que está acá en esta lista. Tengo que omega sub x es igual a ¿quién? A menos 25. O puedo poner, no, voy a buscar omega sub y porque quiero calcular omega sub x. Eso es lo que yo quiero hacer. Es al contrario. Es decir, yo quiero buscar acá omega sub y. Y esto es igual a ¿quién? A menos 20. ¿Cómo es la cosa? 20 sobre 25 omega sub x. ¿Sí? Porque lo que hice fue pasar uno para este lado y luego pasar el 20 para abajo. De hecho, debería dar más nombres a esto, ¿no? Porque si no voy a... Entonces voy a llamar a esta ecuación 5 y voy a llamar a esta ecuación 6. Para 6, como que mantener para no perder de vista estas cantidades tan importantes. Entonces ahora yo puedo, date cuenta aquí, utilizar el resultado de la ecuación 6 y meterla acá en la ecuación número 5. Y voy a tener una ecuación en función únicamente de omega sub x. Vamos a hacerlo. Y aquí entonces, voy a tener aquí omega x es igual. Voy a tener a menos 24 que divide a un montón de cosas. ¿Okay? ¿A quién va a ser? Bueno, la primera parte, que es la de este que está acá. Es como que si estuviese sacando factor común omega x y dejo esta sumita que está acá, de este lado. Es decir, voy a tener aquí menos 8 por menos 20 sobre 25, aquí lo hago al rito, más 62.5. Y esto está feito, acá está. Entonces, vamos a la calculadora, que la tengo acá, y digo que omega sub x es igual a ¿quién? A menos 24 entre menos 8 por menos 20 entre 25 más 62.5. ¿Cuánto me da esto? 0.3 menos 0.348. Entonces tengo acá que omega sub x, estoy dando solita como protagonista, menos 0.348 radianes sobre segundos. Y esta va a ser mi ecuación número 7 acá. Bueno. Ahora, ¿cómo consigo omega sub y y omega sub z? Bueno, mírame esto, ¿ves? Omega sub y, pum, ecuación número 6. Omega sub z, pum, ecuación número 1. Es decir, y aquí va a ser súper flojo. Es decir, 7, aquí voy a poner 7 en 6, o sea, sustituyo la ecuación 7 en la ecuación número 6, y me va a decir que omega sub y es igual a ¿quién? A menos 20 sobre 25 por menos 0.348, que es omega sub x. ¿Sí? Y eso aquí es igual, vamos para acá, la vamos a dejar solita como protagonista, esa componente, y voy a tener acá que es omega sub y es igual a ¿quién? A menos 20 entre 25 por omega sub x. Qué bello, 0.278. 0.278 radianes sobre segundos. Y esta va a ser mi ecuación número 8, que es parte de la solución de la primera pregunta que nos hacen en este problema. Esto es 8. Ahora, súper flojo otra vez, para escribir, pongo 7 en 1. ¿Por qué? Porque quiero saber cuánto vale omega sub z. Y aquí tengo entonces que, colorcito verde, omega sub z es igual a ¿quién? A menos 25 sobre 8 por ese menos 0.348. Entonces omega sub z va a ser igual a ¿quién? Aquí está. Tengo menos 25 entre 8. Vamos a dar su nombrecito, su nombre. Omega sub z es igual a menos 25 entre 8 por omega sub x. ¿Cuánto me da eso? 1.088. Aquí estamos. 1.088 radianes sobre segundos. No, rojo. Ese es el que queremos utilizar. Este que está acá. Una ecuación número 9. Ya tengo las tres componentes
que me permiten responder a la primera pregunta de cuál es la velocidad angular de la varilla y cómo lo escribo, o cómo le escribo la respuesta para decir, mira, esta es la respuesta y listo. Voy a decir entonces que omega es igual a ¿quién? Como vector a menos 0.348 radianes sobre segundos en I más 0.278 radianes sobre segundos en J más 1.088 radianes sobre segundos en K. Listo. Le escribes esa respuesta a tu profesor o profesora y le dices, aquí está la respuesta. Dame todos los puntos porque me los acabo de ganar, al menos por la primera parte. Entonces esto voy a colocar aquí, que esto es la parte A. Parte A. La segunda pregunta, ¿cuál es la velocidad del collarín A? Eso ya está listo, porque tengo ya todos los ingredientes para utilizar la ecuación número 3 y darle respuesta a todo esto. Es decir, voy a decir, ¿dónde estoy? Necesito omega x y necesito omega z. Entonces, escribo acá 8 y 9 como ecuaciones en 3. En 3. Voy a tener que velocidad de A y voy a desaparecer ese signo que está allí y lo voy a pasar para el otro lado. Va a ser igual a 8 menos 8 omega x más 25 omega sub z, lo que va a ser igual aquí a menos 8 por 0.348 más 25 por 1.088. Esto, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto creen que me va a dar? Tiene que darme lo mismo que lo que me dio el problema 2.04, idéntico. Veamos, acá calculadora, velocidad de A es igual a ¿quién? A menos 8 por omega x, lo tengo en la memoria de la calculadora, más 25 por omega z. 30, que es exactamente lo que nos dio en el problema 2.04. Y se acabó. El último, que apague la luz, pulgadas sobre segundos. ¿Y hacia dónde va como vector? Hacia abajo. J. Es decir, menos. O sea, date cuenta que me da positivo porque el sentido que yo asumí es negativo. Entonces, es decir, si me da positivo, al asumir un sentido negativo, es decir, tienes razón, el sentido va hacia abajo, negativo. Por eso cuando lo escribo como vector, bueno, esto es igual a 30 acá. Pero cuando lo escribo como vector, tengo que ponerlo con su dirección y su dirección es hacia abajo. Y mira, aquí está. Parte B. Y se acabó. Hay otro problemita de este, con el mismo mecanismo, con el mismo tema de las rótulas, pero nos piden calcular la aceleración y lo voy a hacer después, el siguiente a esto, ¿no? La secuela de 3 problemas del mismo tipo de mecanismo, pero que varían unas cositas, ¿sí? Entonces, como recapitulación de todo esto, esta es una copia del problema 15.204. Lo único que me dicen, ¿sabes qué? En lugar de usar una rótula aquí, vas a usar una horquilla. Y eso es lo que me da pie para poder plantear una ecuación de restricción geométrica, que en este caso lo que me va a hacer es complementar este sistema de ecuaciones que está desbalanceado para poder ahora resolver las 4 incógnitas que aparecen en el sistema de ecuaciones. ¿Sí? La restricción geométrica que explica acá todo este procedimiento de qué es lo que sucede, cómo analizar los posibles movimientos de rotación que existen entre una horquilla y un collarín con el eje donde se mueve el collarín. Tómenlo como referencia porque lo van a hacer. Siempre que vean esto, pueden aplicar esta ecuación de restricción geométrica. Es decir, lo aprenden una vez y listo, no tienen que esforzarse muchísimo después para poder decir cómo escribo la ecuación de restricción geométrica para una horquilla en este caso. Aquí les expliqué cómo. ¿Sí? Luego, después de tener esa ecuación de restricción geométrica, lo que hicimos fue un paseo matemático de sustituir en ecuaciones para buscar los valores de esas variables. Este es un solo método de cómo hacerlo. Hay otros métodos que yo preferiría hacer mejor, como por ejemplo cambiar este sistema de ecuaciones, o sea, esta más esta, en un sistema matricial, que es mucho más sencillo de resolver. ¿Sí? O pueden, aquí utilizamos sustitución, puedes utilizar eliminación u otro tipo de método para resolver el sistema de ecuaciones. O si se los permiten, lo meten en la calculadora y listo, la calculadora se lo dice todo de una sola vez sin ningún tipo sin tener que escribir nada. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor déjenlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video de solución.